Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde en esta ocasión vamos a estar hablando de un universo que a mí me apasiona mucho porque me crié con este universo, lo adoro, que es el universo de Karate Kid. Y vamos a hablar precisamente de la ya sexta temporada de Cobra Kai que se acaba de estrenar el pasado 18 de julio. Quiero darles mi opinión al respecto de esta primera parte, así que sin más preámbulo, arrancamos. El pasado 18 de julio se estrenó la primera parte que corresponde a esta sexta temporada. El 28 de noviembre va a estar estrenándose lo que es la segunda parte y va a concluir con su tercera parte en algún momento del 2025. No sé por qué toma estas decisiones Netflix, pero bueno, es algo que está eh, que está tomando estas decisiones con respecto a varios de sus proyectos, siempre dividiendo sus temporadas en partes, y es algo que me disgusta bastante porque en este caso está alargando la serie como un chicle cuando tranquilamente podrían hacerlo, contar la historia en menos capítulos y sin tener que largarlo todo en partes. Es como lo que hicieron con Bridgerton en dividir tan solo 8 episodios en dos partes de 4 episodios en un momento y 4 episodios en otro. Me parece una malísima decisión. Pero bueno, son decisiones que toma la empresa y nos tenemos que acatar a ellas. Pero para comenzar quiero expresar mi disgusto con estas políticas que toma Netflix. Al margen de eso vamos a hablar un poco de lo que va esta sexta temporada argumentalmente. Bueno, no es una sorpresa decir que es un poquito complicado mantener un hilo estructurado bastante bien hecho en lo que es una sexta temporada de Cobra Kai, de una serie que podría tranquilamente contarse en 3 o 4 temporadas. De hecho, la temporada 5 creo que ya era perfecta para terminar la serie. Pero bueno, estuvo bien. En lo que es el argumento, creo que logró justificarse bien la 5. Pero bueno, ya esta sexta temporada temía lo que podían hacer con ella. Y bueno, en estos primeros capítulos se vio un poquito de esos errores que esperaba ver en un futuro en esta serie. Pero aún así, vamos a recalcar lo bueno y lo malo. Para empezar, la temporada ha ido por los conflictos que esperaba ver. Más karate, más destreza, de camino también a la preparación para el torneo del Cercal Taikai. Los conflictos para prepararse para la universidad, bueno, ya es un cliché más que utilizado en lo que es las tramas de adolescentes, pero bueno, está bien justificado porque al fin y al cabo es lo que está ocurriendo en contexto con la historia. Pero mi primer queja es que han sido más redundantes en cuestiones que se supone que ya estaban resueltas. Como por ejemplo lo que es la rivalidad entre Johnny y Daniel, que la verdad a estas alturas, o sea, se entiende que va a haber un par de desencuentros, obviamente, porque ellos son, comparten ideas diferentes de karate y no iba a ser fácil para ellos dominar un solo dojo con dos senseis. Y sí, se entiende la parte en la que van a desencontrarse, pero creo que ya fueron un poquito más allá, como si fuera que estaban en la primera temporada ya peleando por lo mismo. Y es algo que me molestó un poco porque si bien en el primer episodio ya se ve uno de estos desencuentros, lo terminan por arreglar fácil. Y parecía que estaba todo resuelto y después en el segundo episodio ya volvimos a tener otra rivalidad entre ellos. Y es como de nuevo con lo mismo, ¿no? Y bueno, es algo que me molestó muchísimo porque creo que ya están siendo demasiado repetitivos en esta fórmula y me parece innecesario. Por un momento me enojé porque pensé que Johnny iba a volver a Cobra Kai cuando encuentra a Stingray en el bosque liderando su grupo de chicos y él intentando convencerlo de que Cobra Kai es Johnny Lawrence y que él debería volver y demás. Pero bueno, por suerte Johnny no aceptó porque era como tirar las temporadas anteriores a la basura y todo lo que había aprendido también. Eh, pero bueno, es algo que por un momento me asustó bastante. Pero bueno, se prende para la gracia porque Stingray siempre fue como esa parte cómica, ¿no? También de la serie. Y nada, fue un gusto también verlo nuevamente, ya siendo él el sensei, ¿no? De su propio Cobra Kai. Volvemos de nuevo con Daniel siendo bastante pesados con esta idea que tiene del maestro Miyagi porque no sé, siento que ya es demasiado redundante con este tema porque siempre decir algo contra él es como faltarle el respeto y demás. Y ahora descubre este pasado oscuro en el que él parece que cometió un robo anteriormente.
Y esta es una de las cosas que no me gustaron en particular porque siento que no era necesario llevarlo a ese extremo. Quizás ahora en la segunda parte nos traen con que en realidad nada, fue todo una confusión y en realidad él no cometió tal robo y demás, pero bueno, es algo a lo que me parece que lo sumaron porque sí, porque tenían que rellenar simplemente un poco de la temporada y obviamente crear un conflicto en Daniel, un conflicto inexistente, ¿no? Y de nuevo, Daniel siendo un pesadísimo con el señor Miyagi. Johnny también pasa de la gracia a la vergüenza ajena porque por un momento tenemos una buena escena de él enseñando, bueno, desde su punto de vista, karate a los chicos, que está bien, que da bastante gracia, pero por otro momento tenemos a él queriendo montar su propio concesionario, todo para hacerle la contra a Daniel y para sacarle parte de su, bueno, de su empresa, ¿no? De su trabajo. Y es como, es un tipo de 50 años, más de 50 años, ya por ser padre otra vez y actuando de esta forma como si fuera un adolescente. O sea, no sé, me daba mucha vergüenza ajena ver esta escena y fue una de las escenas que más me enojaron porque no tenía razón de ser, era innecesaria. Y al fin y al cabo los que tuvieron mejor evolución fueron los chicos porque en este caso, bueno, están lidiando con sus problemas por terminar el colegio, por ver qué es lo que hacen de sus vidas, el camino a la universidad o conseguir un trabajo o demás. Todos están lidiando con estos problemas y al mismo tiempo tratando de, bueno, purgar esos sentimientos que tenían unos con otros. Por ejemplo, está el hecho de que Kenny quería, bueno, estaba como una especie de limbo por haber estado con Terry Silver en la temporada pasada y ahora no definirse si participar o no en Miyagi-Do. Y finalmente regresa en el dojo y todos lo reciben naturalmente, le abren los brazos y hasta con Anthony, el hijo de Daniel, también se hace un pequeño gesto como que, bueno, está todo bien entre ellos y dejaron sus diferencias en el pasado. Igual dicho sea de paso, qué vergüenza la pelea que tuvieron en esta fiesta de fraternidad o no sé qué que tuvieron creo que no sé si en el primer capítulo. Eh, Nada, fue bastante innecesaria, ¿no? Son como, de nuevo, repetitivos en la fórmula de querer poner peleas porque sí con otros. Y está bien, muestran su destreza de karate, que saben pelear y demás, pero me parece que, nada, por momentos estaba mal coreografiada. Aparte, hubo ahí como una shaky cam, de repente estaban peleando acá y la cámara se movía para este lado y de repente la cámara se movía para acá y no se permitía lucir bien la pelea. La verdad es que es algo que me molestó mucho y bueno, fue una pelea, un conflicto ahí bastante olvidable. Y ahora se presenta un nuevo conflicto y es que para el Sercal Taikai se deben presentar a 6 peleadores en particular que van a participar de cada dojo, ¿no? Y que solamente 2 de cada equipo van a ser los que peleen de forma individual, digamos. Y bueno, y a esto obviamente recaen a los mejores de este dojo, que en este caso son Robbie y Miguel por un lado en el plano de los hombres y en el plano de las mujeres, Corey y Samantha. Obviamente va a haber un conflicto, va a haber una pelea entre estos 4 personajes, pero la verdad es que lo resuelven bastante bien, mejor de lo que pensaba inclusive. Yo pensé que le iban a arruinar, pero me gustó el desarrollo que le dieron a cada uno. Por un lado tenemos a Miguel que quiere destacar obviamente en el karate porque es una buena oportunidad para ser bien presentado, ¿no? Para la Universidad de Stanford, es la oportunidad que tiene para aplicar en esta universidad. Pero ¿qué pasa? Que del otro lado tiene a Robbie, con quien ha forjado una buena relación y pese a las diferencias que tenían, las han dejado de lado para poder llevarse bien y crear un buen vínculo entre ellos. Por otro lado tenemos a Robbie, que él no espera aplicar a ninguna universidad porque tiene los antecedentes que tiene y no cree que eso ayude demasiado. Por eso quiere aferrarse al karate. Y me parece bien porque creo que tiene futuro con el karate, realmente le gusta, le apasiona. No como Miguel, que a mí me parece que nada, termina este torneo del Sekai Taikai y él se va a dedicar a otra cosa. No creo que sea su destino aferrarse en el karate. Y bueno, me pareció justo que Robbie ganase este enfrentamiento entre los dos porque se lo merecía. Se lo merecía y además me parece que en el Sekai Taikai es el más indicado para ganar el torneo y espero que así sea porque me gustaría muchísimo que este personaje tenga como ese reconocimiento, ¿no? Que le falta. Y pese a todo, Miguel acepta la derrota y lo acepta de una forma muy pacífica. Creo que por no querer perder el vínculo, obviamente, con Robbie, porque les ha costado mucho llegar a esta relación que tienen ahora mismo.
Y bueno, me pareció que estuvo bastante bien. Tuvo un cambio y evolución bastante bueno en el personaje. Él junto a Robbie y bueno, por otro lado también Tori y Samantha pasaron por lo mismo, pero con una particularidad diferente, pero que también me gustó el camino que le decidieron tomar con estos personajes. Y gracias a los intentos por parte de Miguel y Robbie para poder unirlas a ellas dos, lograron su cometido porque, bueno, se vuelven muy buenas amigas. Lo único que debían hacer era dejar de lado esos rencores que sentían una por la otra. Y esto es algo que lo podemos ver bien en la fiesta de pijamada que organiza Johnny, porque ambas pudieron purgar sus sentimientos y decirse una a la otra las cosas que pensaban y a su vez se recriminaron también las cosas que se hicieron en el pasado, pero se pidieron perdón por ello y lograron avanzar, ¿no? En su evolución la verdad que es algo que me gustó bastante y ahora sí ambas ya se dijeron todo lo que pensaban y ahora sí pueden continuar y ser buenas amigas. Aunque obviamente a Tori le pasa algo en particular al final que bueno, que eso lo voy a tocar un poquito más adelante. Y bueno, Chauset era por otro lado lo que mejor le estaba pasando a la temporada porque estaba bebiendo a costa de Daniel, que eso la verdad que causaba mucha gracia. Pero sin embargo solamente aparece el primer episodio. Tiene su conflicto con Johnny que lo resuelve fácilmente. Cuando se da cuenta que Johnny bueno, va a acatar a las ideas de Miyagi-Do. Tiene su última pelea con él. Le comunica a Daniel que se va a volver a Japón a ver a Kumiko. Y no volvemos a saber de él. No sé si va a regresar, supongo que sí va a regresar para esta segunda parte, supongo, porque él supongo que va a querer aportar a lo que es el dojo, pero bueno, fue como una desaparición repentina que bueno, supongo que no tenían, no sabían qué iban a hacer con el personaje y bueno, lo tenían que desaparecer de alguna forma, pero bueno, una lástima, quería ver un poquito más de Chosen, porque me causaba gracia cada vez que aparecía en pantalla. Y bueno, hablemos una vez más del villano de esta temporada que va a ser nuevamente John Chris. El viaje de Chris me pareció algo anticlimático porque sinceramente no pensé que iban a volver a él nuevamente. Esto de que lo esté persiguiendo la policía, o sea, no se está ni viendo porque parece que está más libre, que no sé, eh, parece que la policía brilla por su ausencia. Chris descubre que su antiguo maestro está vivo y que él le quiere hacer pasar una prueba que es trascendental para poder participar en el Sekal Taikai. Un mensaje que le quería mostrar que la verdad que me pareció un poquito alargado de más porque podía haberse resumido en unos pocos minutos y bueno, a este punto ya a mí me estaba aburriendo un poco, pero bueno. La misión era justamente que entre la daga y el enemigo él tiene que elegir, obviamente, pelear contra el enemigo. Por eso también en un momento se presenta a Johnny Lawrence en esa especie de visión que tiene Chris. Y bueno, justamente hay como una pelea entre ellos, ¿no? Porque justamente uno de los miedos más grandes que tiene Chris es enfrentarse a su antiguo alumno, ¿no? A quien enseñó. Por eso lo que quiere intentar su maestro es que Chris se enfatice más en el enemigo que va a enfrentar a futuro, que es justamente Johnny, o mejor dicho, Miyagi-Do en general. Y bueno, obviamente John Chris va a encabezar lo que vendría a ser un Cobra Kai Corea con estos nuevos integrantes que le van a hacer frente a lo que es Miyagi-Do. Y tenemos a sus estrellas estelares, que son por un lado Kun Jae-sung, vendría a ser el más rebelde, y el otro es Jun Do-shin, que es un poquito el más sabio, ¿no?, del equipo, y son los dos como potencialmente más fuertes para encabezar el equipo. Y obviamente van a tener una tercera estrella que va a ser justamente Tori. Miren, lo del personaje de Tori es algo que a mí me dolió muchísimo porque estaba viendo que el personaje iba bastante bien encaminado y sin embargo le ocurre esta desgracia, ¿no?, de perder a su madre, y fue una de las cosas que más me dolió del capítulo final, y la verdad es que se veía venir, ¿no? Porque toda esta situación en que la madre le decía que ambas debían luchar, obviamente, para seguir adelante. Su madre misma había luchado muchísimo por pelear por ella y aún así cuando la encuentra muerta con los puños cerrados, ¿no? Como luchando hasta el final, inclusive fue algo muy doloroso y en esta parte la verdad que la evolución de Tori fue la mejor por lejos de todos los personajes. Y me enoja el punto de que cuando ella está desaparecida por un par de horas en el que en todo el día no se supo nada de ella, ninguno se acercó a preguntar qué es lo que pasaba. Hasta la madre de Sam, que era alguien con quien,
bueno, había forjado un vínculo bastante bueno desde la temporada anterior, no, ni siquiera se acercó a su hogar para preguntar si estaba bien. También por otro lado, Robbie ni siquiera la llamaba, no se acercaba tampoco a en su casa a ver qué es lo que le pasaba. O misma Sam, que ya estaban siendo muy amigas, tampoco se preocupó por ella. Toda esta situación me hizo enojar un poco con todos los personajes en general porque la dejaron sola, esa es la realidad. Aún así, todo me cuesta entender que ella caiga en las palabras de John Chris cuando le dice que, bueno, que fue su campeona, que él se alejó únicamente para protegerla, porque está bien, en este momento ella vuelve a Cobra Kai al final de la primera parte porque se siente desplazada por todos, se siente que a nadie le importó bueno, su persona y por qué se había desaparecido durante tanto tiempo y por qué no la valoran y demás, pero en su conciencia también sabe que John Chris también la dejó de lado, entonces es como que no sé, no me termina de convencer el hecho de que regrese a Cobra Kai, pero bueno, tenían que tener obviamente en el bando contrario a alguien, bueno, con muy buena pelea, pero volver de nuevo al recurso de enfrentar a Tori contra Sam ya es algo que se vio y se había resuelto y ahora volvimos a lo mismo, entonces algo que, no sé, no me termina de convencer. Igual no creo que estos sentimientos de rabia, de frustración y de depresión que siente por haber perdido a su madre y que las pueda expresar en el torneo de Sekal Kai, no creo que sea la mejor decisión posible porque la va a llevar de nuevo a perder probablemente contra Samantha y bueno, es como lo vimos cuando pelearon una a la otra en el dojo de Miyagi-Do, que ella se quiso desquitar prácticamente con su amiga porque estaba fuera de sí. Un momento muy doloroso, la verdad, que es una lástima que ninguno supo cómo contenerla. Y bueno, y que esto además se siente, ya como dije antes, muy repetitivo como en temporadas anteriores. Y bueno, ya era muy predecible que ella se iba a unir nuevamente a Cobra Kai. Es algo que creo que no sorprendió a ninguno. Tenemos por otro lado el conflicto de Dimitri con Alcom. Dimitri que está, bueno, obsesionado con el MIT porque, bueno, quiere acudir a esta universidad, pero al mismo tiempo, gracias a lo que le dice su novia, se siente motivado como para competir en el Sekal Kai y demostrar de lo que es capaz en el karate. Y por otro lado tenemos a Halcón, que no está muy seguro de acudir a la universidad porque, bueno, después de sus vivencias y sus experiencias con el karate, está en pleno descubrimiento consigo mismo, ¿no? Que es totalmente común en lo que es el paso de la secundaria a la universidad, así que cada quien está pasando por este conflicto en particular. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en la segunda parte, pero seguramente va a haber un enfrentamiento más entre estos personajes porque quedaron bastante enemistados, ¿no? En esta primera parte, así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que igual Dimitri tiene mucho para demostrar y creo que Halcón de alguna forma tiene que saber competir en el Sekal Kai porque es uno de los mejores. Y quiero hacerle una mención honorífica a Denbon Lee, que es un personaje que me resultó muy asquiante, sobre todo por lo que le hizo a Kenny en esta primera parte, porque no esperaba ni en pedo que fuese ella la culpable de los laxantes. Y sin embargo sí, fue ella y me dio un enojo muy grande. Espero que en el Sekal Kai pierda, por más que pertenezca a Miyagi-Do, quiero que pierda porque ya sé que tiene cierta culpa por lo que hizo, pero no me parece para nada honorable lo que hizo. En ese puesto tenía que estar Kenny, o sea, así nomás. Y al fin y al cabo el mejor episodio terminó siendo el primero, porque fue el que mejor terminó de cerrar el arco de cada personaje. Parecía que este era el final de la primera parte en general y con Johnny, Daniel y Chosen siendo los senseis, ¿no? De este dojo de Miyagi-Do, todos ya acordados con el nombre, con un nuevo logo en particular. Aparte, miren ese logo, es muy hermoso, ese bonsai, ¿no? Y al mismo tiempo el águila ahí volando, uniendo estas dos funciones de karate que son tan distintas pero que se pueden complementar muy bien. Y fue muy lindo, era muy lindo este final como para ser verdad, como para caer en la realidad de que todavía faltan 14 episodios para el final. Pero bueno, 5 episodios flojos, menos el primero, por lo menos unos 4 episodios que continuaron que eran bastante flojos, argumentalmente hablando, y bueno, cayendo de nuevo en lo repetitivo, ¿no? En esta fórmula que ya la conocemos en Cobra Kai, que sí, que uno la sigue viendo porque obviamente ama a estos personajes, ama lo que es el universo de Karate Kid, pero ya una fórmula cansina, ¿no? Que por momentos nos lleva al aburrimiento.
Pero bueno, obviamente voy a terminar de ver esta serie porque pese a todos sus errores me encanta y quiero ver cómo se termina esto, ¿no? Aparte porque también tiene una película por delante y necesito ver cómo concluye toda la historia en sí. Pero bueno, a pesar de esas flojeras, creo que sigue siendo entretenido. Se estira como un chicle lentamente, pero sigue siendo entretenido Cobra Kai. Y sí, creo que se pudo haber tomado mejores decisiones con respecto a cortar un poco lo que es esta temporada. Pero bueno, está bien, al fin y al cabo lo vamos a seguir disfrutando. Y esperemos que para esta segunda parte mejore un poquito más la trama y bueno, nos muestre un poquito más de la destreza, ¿no? De estas experiencias que van a vivir en Barcelona ahora que se va a llevar a cabo el Sekal Daikai. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué es lo que piensan de estos primeros 5 episodios, si la fórmula está desgastada o no, o si creen que, por otro lado, la serie tiene mucho para dar. Esta fue mi humilde opinión sobre estos primeros episodios de la sexta temporada de Cobra Kai. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, denle like y suscríbanse, que eso ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video con mucho más. Esto es La Corte de Revan. Un beso grande. Adiós.